Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera presentarme. Soy Ana González Pelayo, profesora ayudante doctora de Derecho y Financiero y Tributario en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En primer lugar, quiero también agradecer al Comité Científico la aceptación de mi comunicación que he titulado El role-playing aplicado al aprendizaje del derecho financiero y tributario. La misma la he desarrollado sobre la base de una experiencia práctica llevada a cabo durante el primer cuatrimestre del curso 2023-2024 que estamos a punto de finalizar. Mi asignatura, la asignatura en general de Derecho Financiero y Tributario, en el grado en Derecho se consta de dos partes que venimos llamando parte general, en la que se estudian los aspectos más básicos y quizá más abstractos de esta materia jurídica, que posteriormente serán aplicados en la segunda parte de la asignatura, comúnmente denominada especial. ¿Por qué? Porque con ella analizamos, estudiamos las distintas figuras tributarias que existen en nuestro ordenamiento, más bien las principales, como el IRPF, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre sociedades, el IVA, etc. Sin embargo, es en la primera parte donde se estudia lo que podemos denominar el denominador común a todas estas figuras tributarias, es decir, cuáles son los principios que rigen el derecho financiero y tributario, cuáles son las fuentes del ordenamiento, cuáles son los principales elementos o características de las distintas figuras tributarias, como por ejemplo, qué es un hecho imponible, qué es un sujeto pasivo, base imponible, etc. Son cuestiones que de cara a su aprendizaje pueden estar más alejadas de la realidad práctica si lo comparamos, por ejemplo, con el estudio o el aprendizaje del IVA o el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En este caso, tuvimos la oportunidad de experimentar el role-playing sobre un tema que a mi juicio quizá es el más costoso de enseñar y de aprender debido a su gran componente teórico, pero también a su dificultad en cuanto a su aplicación práctica, en tanto en cuanto puede haber muy diversas interpretaciones y ello ha generado gran conflictividad entre la administración tributaria y los distintos obligados tributarios. Con ello me refiero al que se denomina conflicto en la aplicación de la norma tributaria, regulado en el artículo 15 de la Ley General Tributaria como práctica general antielusiva. Por otra parte, la figura de la simulación tributaria, regulada en el artículo 16 de la Ley General Tributaria y contemplando tanto la simulación absoluta como relativa. Asimismo, en contraposición con estas dos figuras, estudiamos la economía de opción, que viene a definirse como aquellas estrategias de planificación fiscal que son plenamente lícitas y que optimizan la fiscalidad o la tributación del obligado o obligada tributario. En este aspecto, durante la docencia de la asignatura, partimos de la posibilidad de realizar un caso práctico a resolver individualmente por cada uno de los estudiantes. De forma previa a su resolución, dividí la clase en función de roles, división que se hizo de forma aleatoria a través de la plataforma Aula Virtual, en aras de que hubiera cierta justicia o cierto equilibrio en la elección. De tal manera que a cada estudiante se le asignó un rol. De una parte, administración tributaria,
otra parte, abogados defensores de los sujetos pasivos, que eran en este caso 2 sociedades mercantiles, y en tercer lugar el tribunal como miembro decisor el litigio entre ambas partes de la relación jurídico-tributaria. Con esta asignación, que insisto, se realizó de forma aleatoria, lo que se planteaba era el estudio de la planificación societaria llevada a cabo por 2 sociedades mercantiles, para lo cual debía contemplarse desde el principio de calificación tributaria y para ello en el propio caso práctico, además del enunciado, se facilitó material como es jurisprudencia del Tribunal Supremo, doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central y algunos criterios publicados por la Administración Tributaria. De tal manera que la propia práctica no solo consistía en la resolución del supuesto planteado, sino también en la lectura, análisis de el material facilitado. Una vez presentadas las prácticas por parte de cada estudiante a través de aula virtual, posteriormente fue corregido o comentado en clase, en una clase especialmente dedicada al efecto y en la que se animó a la participación por parte del alumnado, con el objetivo no solo de obtener una mayor motivación en la propia resolución, sino también el aprender ciertos aspectos o ciertos temas de la asignatura que pueden ser arduos en cuanto a su comprensión teórica. Y a su vez poder contemplar la práctica desde la perspectiva de creación o constitución de un juicio crítico por parte de los estudiantes, es decir, con el objetivo de que los propios alumnos y alumnas desarrollasen unas capacidades críticas, capacidades de análisis de una situación concreta que se puede dar perfectamente en la práctica jurídica, pero también desde la perspectiva de cuál es su papel profesional, es decir, si el de abogado defensor o el de tribunal, por ejemplo, o podría ser la perspectiva desde el punto de vista de la administración, lo cual considero que puede ser un aprendizaje que es muy útil de cara a un futuro ejercicio profesional, pero también desde una perspectiva más abstracta. En definitiva, lo que se planteó con este ejercicio fue una consolidación del aprendizaje autónomo y de la capacidad también de expresión, tanto por escrito, a través de la resolución del caso propiamente dicho, como defendiendo su posición en clase, oralmente, sin perjuicio del respeto a las posiciones que pudieran tener otros compañeros y compañeras que ostentaran un rol distinto. La práctica, debo comentar, que inicialmente tuvo cierto rechazo, el hecho de que se separara, digamos, de los casos prácticos o los casos tradicionales, que muchas veces se pueden resolver de manera informal en grupos, aun cuando posteriormente cada estudiante lo formaliza de manera individual. Especialmente este rechazo vino dado
por aquellas personas que ostentaban el rol de abogado defensor, dado que en una primera lectura planteaban que el caso era completamente indefendible, cuestión que a mi juicio, tanto al leer las resoluciones planteadas por escrito como en la clase dedicada al efecto, puede contemplar que se incidió quizá en mayor medida en esa capacidad crítica y de análisis y de ponerse quizá en los pies de un rol con el que inicialmente el estudiante y la estudiante no se querían identificar. Eh, por ello, una vez tratado el caso, expuesto en clase, pude contemplar una elevada participación, quizá aún mayor que en otros casos que fueron desarrollados desde un enfoque más tradicional, y me permitió observar que cierta motivación, prácticas relativamente novedosas o quizá no tan comúnmente utilizadas, pueden fomentar la motivación del alumnado en el estudio en concreto y especialmente en la propia comprensión que al fin y al cabo se pedía de la asignatura y concretamente de este tema. Es más, a modo de ejemplo, ya no solo se analizó el propio material facilitado por mi parte, sino que en la mayoría de los casos me encontré con una aportación complementaria de otras resoluciones administrativas o jurisprudencia no aportada o no facilitada por mi parte, lo cual fue motivante desde el punto de vista del docente. En definitiva, con ello se planteó un enfoque desde el aprendizaje autónomo en el que ciertamente temas quizá más complicados o más difíciles desde el punto de vista teórico pueden verse favorecidos con un enfoque práctico quizá menos tradicional, lo cual en definitiva ahonda quizá no tanto en la innovación, sino en el fomento de esas capacidades del alumnado que muchas veces el propio alumnado tiene, pero nos falta en cierta medida exprimir o arrancar cuando se dan enfoques más tradicionales. Con ello quería contemplar esta experiencia y poder compartirla con todos vosotros y vosotras, que espero que haya sido de vuestro agrado. Por mi parte, continuaré en futuros cursos aplicando el role-playing e intentando mejorarlo y optimizarlo de cara a que el derecho financiero y tributario en su parte general sea una materia cada vez más atractiva para el alumnado. Muchas gracias y un saludo.